Ecuación de Antoine, elemento físico-químico, un expo. Pero, ¿qué es la ecuación de Antoine? Pues la ecuación de Antoine no es más que la relación entre la temperatura y la presión de saturación del vapor de sustancias puras, la cual se formula de la siguiente manera. El logaritmo de la presión pura va a ser igual a A menos B entre T más C, donde A, B y C son parámetros empíricos, P es la presión pura del compuesto y T la temperatura en grados Celsius. ¿Cómo graficar temperatura versus XY? Acá un ejemplo. Se tiene una mezcla de etanol y agua. Vamos a construir un diagrama T versus XY y vamos a ver cuál es su comportamiento. Además, calcularemos las presiones totales y las fracciones molares de cada compuesto a 60 grados centígrados. Paso 1. Calcularemos las temperaturas de ebullición para el etanol y el agua. Para comenzar necesitamos calcular las temperaturas de ebullición de cada compuesto. Para ello vamos a hacer uso de la ecuación de Antoine, que dice lo siguiente: el logaritmo de base 10 de la presión pura es igual a A menos B entre T más C, donde A, B y C son coeficientes empíricos que tenemos acá en esta tabla. Como no tenemos una presión exacta, vamos a evaluar estas presiones a 760 milímetros de mercurio. Entonces, tendríamos que el logaritmo base 10 de 760 es igual a, que es 7,87863, menos el valor de B para el etanol, que es 1473,510, entre la temperatura que aún no la tenemos, más la constante C, que es 203. El logaritmo de 760 es igual a menos 4,99 763. Esto que tenemos acá dividiendo lo vamos a pasar multiplicando y vamos a tener que T más C, o sea 230, es igual a menos 1473,510. Hacemos acá la distributiva. Y luego despejamos P. Y ahí vamos a tener lo siguiente: 223,65 entre menos 4,99763. Así, de aquí vamos a tener que la temperatura va a ser igual a 762 grados centígrados. Esto va a ser nuestra temperatura de ebullición para el etanol. La del agua la conocemos porque ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua? 100 grados. Entonces, a 700 milímetros de mercurio, el agua tiene una temperatura de ebullición, una temperatura de 100 grados centígrados. Una vez que conseguimos nuestras temperaturas de ebullición y agua, podemos comenzar a construir nuestra tabla en este rango de temperaturas. Ahora el paso número 2. Calcular las presiones del etanol y el agua para las n temperaturas. Ya tenemos la presión para n igual 1. Ahora necesitamos buscar la presión para n igual 2, o sea, cuando la temperatura es igual a 65 grados centígrados. Entonces, para n igual 2, cuando la temperatura
es igual a 65 grados centígrados, tenemos que la ecuación de Antoine queda de esta manera. Vamos a ver acá. Suplantamos los valores de A, B, C y T, que sería 65 grados centígrados. Luego, todo esto nos va a dar 2,885. Para poder despejar P, vamos a aplicar base griega. Entonces nos quedaría la presión en 65 grados centígrados va a ser igual a 767,36 milímetros de mercurio. Y así vamos a hacer consecutivamente con todas las temperaturas hasta llegar a los 100 grados centígrados. Vamos a hacer un procedimiento para el agua. Y quedando nuestra tabla de la siguiente manera. Paso número 3. Calcular los valores de X y Y. Para calcular X tenemos esta fórmula y para calcular Y tenemos esta otra. P en ambas fórmulas es igual a 760 milímetros de mercurio. Vamos a encontrar los valores de X y Y para poder establecer nuestra gráfica de tiempo versus X y Y. Para un n igual 1 vamos a calcular un X sub 1, que va a ser la presión estándar menos la presión del agua ya calculada, sobre la presión del etanol también calculada y la presión del agua nuevamente. Esto va a ser 760 milímetros de mercurio menos 285,523 milímetros de mercurio. Sobre la presión del etanol, que también es 760 milímetros de mercurio, sobre nuevamente la del agua, que va a ser 185,523 milímetros de mercurio. Esto va a dar de resultado una unidad, ya que todos se cancelan y va a ser 1. Un procedimiento o similar lo vamos a realizar para un Y, para Y sub 1, con 1 siendo el coeficiente del primero que vamos a calcular. Para calcular Y va a ser la presión del etanol por el resultado que me dio el X sobre la presión estándar. Esto va a ser igual a los 760 milímetros de mercurio por el valor de X sobre la presión estándar, con una igualdad de 1 unidad nuevamente. Este procedimiento se va a realizar hasta un n igual 9, ya que con los valores obtenidos tanto de Y como de X podremos establecer la gráfica. Quedando nuestra tabla de valores de la siguiente manera. Graficamos T versus X y T versus Y para poder conseguir nuestra gráfica de T versus XY. Ahora, ¿cómo es el comportamiento de este diagrama de temperatura versus XY? El comportamiento es ideal, posee desviaciones positivas y negativas, además de azeótropos. ¿Cuál sería la presión total y las fracciones molares para cada compuesto a 60 grados centígrados? Con la ecuación de Antoine calculamos la presión para el etanol y además calculamos la presión del agua. Por la ley de Dalton tenemos que la P total va a ser la suma de la presión del etanol más la presión del agua. El etanol va a ser igual a su fracción molar menos la presión total. En consecuencia, la fracción molar para este compuesto es, y por diferencia tenemos que la del agua va a ser, y así, la presión total será 778,84 milímetros de mercurio, la fracción molar del etanol será 0,881 y la del agua será 0,1919. Y así hemos terminado con nuestro video tutorial. Espero que te haya gustado y que te suscribas a nuestro canal.